Cuando me despierta con un versículo bíblico es con Juan 7:38. Y dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De aquel que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Todos aceptaron a Jesús en su corazón y dijeron, yo creo en el Salvador. Todos lo hicieron, porque si no lo íbamos a hacer en este momento. Qué bueno que todos ya hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón y que creamos en Él, porque dice que el que cree en Él brotará ríos de agua de vida. ¿Qué quiere decir? Que los que no están creyendo en Él están secos. Que los que no están creyendo en Él no hay vida en ellos. Que los que no están creyendo en Él están muriendo espiritualmente. Que los que no están creyendo en Él no hay un brote de agua que recorra su ser. Y Dios en este tiempo nos está llamando como pueblo, como ciudad, como nación, a ser de aquellos que den de ese brote de agua de vida a aquellos que también necesitan. Pero para que ese río fluya, para que ese río no esté bloqueado, hay cosas que tenemos que liberar en nuestras vidas. Cuando oraba con respecto a esta enseñanza, cuando se la iba a dar a los líderes, empecé a orar y de repente empiezo a ver un castor. Y yo les quiero mostrar el trabajito del castor. Así que ahí le vamos a mostrar una pequeña porción de lo que hace un castor. Haciendo estancamientos de agua. Trabajan provocando que ríos sean divididos por medio de su trabajo y el agua que queda del otro lado queda estancada. Los castores trabajan de una forma que no corra el río. Y Dios me mostraba que había demonios que estaban trabajando de esa forma en las vidas para que el río de Dios, para que el brote de Dios, para que lo que hay dentro de Dios, adentro nuestro, sea frenado, sea detenido. Y si vos creíste y decís, yo creo en Jesús, dentro de tu ser hay un caudal de agua de vida, hay un río que está corriendo, que si hay cosas que lo trabaron, que si hay cosas que estuvo trabajando el castor, tiene que ser liberado. Porque Dios quiere liberar tu río. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere liberar tu río. Él me decía, hay demonios que actúan como castores. Los castores aparentemente están haciendo algo bueno, pero lo que provocan es un cambio en el medio ambiente, cambiando paisajes, obstruyendo ríos, haciendo represas. Algunos animales pueden vivir, pero estancados y sin progreso. Hay algunas personas que van a poder vivir dentro del trabajo del castor, donde queda el agua estancada. Hay animales que quedan del lado donde está estancada el agua y pueden vivir ahí. Se acostumbran.
se acostumbran a vivir en ese espacio que luego comienza a funcionar como agua estancada, y el agua estancada, ¿qué hace? Pero hay animales que pueden vivir en esa parte del agua. Y Dios lo que no quiere es que nosotros nos quedemos del lado del agua estancada, sino que estemos del lado donde fluye el río de Dios. Por eso vengo a decirte que hay cosas que vamos a sacar de nuestras vidas para estar dentro del fluir del río de Dios, aunque nos incomoden. Porque Dios no nos quiere estancados, no nos quiere del lado donde el castor nos quiere meter, sino que nos quiere del río, de la parte del río liberada. Los castores trabajan para detener el río. En este caso, los castores o estos tipos de demonios están actuando a través de nuestro ser para detener el fluir del río de Dios. El castor edifica con egoísmo porque quiere solamente hacer su trabajo, no piensa en otra cosa, ¿no? Y yo le decía a los líderes, si en nuestro interior hubiera cañerías y esas cañerías estuvieran tapadas, no permitiríamos que el río de Dios fluya. ¿Qué puede impedir que fluya el río de Dios en tu vida? ¿El dolor? ¿Qué vas a hacer con el dolor? Porque si el dolor está obstruyendo tu río, porque si la angustia está obstruyendo tu río, porque si los problemas familiares están obstruyendo tu río, hay un fluir de Dios que está quedando detenido. Y vos decís, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo voy al arca, pero si yo estoy dando mi arca, pero no veo el río de Dios corriendo. Porque hay cosas que están deteniendo el fluir del río de Dios y tiene que ser liberado en esta mañana. ¿Por qué el arca no crece? Porque tu río está obstruido por algo. ¿Por qué no creces espiritualmente? Porque tu río está siendo obstruido, quizás por el dolor. Si vos pasaste momentos difíciles que no pudiste afrontarlos, que no pudiste atravesarlos y te quedaste en esa situación, viendo quizás la destrucción en tu familia. Y vos decís, estoy haciendo todo porque mi familia salga adelante, y nos quedamos del otro lado sin creer en lo que Dios puede hacer. El dolor te está deteniendo tu río. Si vos decís, bueno, yo quiero salir de una situación de vicio, de una situación de violencia, y no ves correr el río, es porque todavía no dejaste salir eso de tu interior. Y tiene que salir eso de tu interior para que el río corra. Cuando vivís en ansiedad, siempre estás pensando en qué es lo que va a pasar mañana. Siempre estás pensando si hay alguna enfermedad, si a algún familiar le pasa algo, si tus hijos no pueden atravesar lo que están pasando en este tiempo. Siempre hay algo que te agobia, siempre estás pensando en el mañana. Siempre estás pensando en algo malo. Estás pensando en algo puede suceder,
Que quizás tus hijos no puedan salir del lugar donde están, que quizás tus hijos no van a poder progresar, que quizás vos mismo no vas a poder salir de la situación en que estás y hay una ansiedad constantemente dentro tuyo que no deja fluir tu río. ¿Qué será de la vida de mis padres? ¿Qué será de la vida de mis hermanos? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Qué es lo que va a suceder con mi estudio? Y la palabra dice, el que cree en mí, correrán y brotarán ríos de agua de vida. Si hay pensamientos tales como el de la ansiedad, si hay pensamientos tales como el dolor, tu río está siendo detenido y es porque no estamos creyendo en las promesas de Dios. Qué loco porque decimos que creemos en Él, pero la ansiedad nos detiene, pero el dolor nos detiene, pero la aflicción nos detiene. Otra de las cosas que no deja fluir tu río es cuando guardas ofensas. No solo vas a estar siempre a la defensiva. Cuando guardas una ofensa, decís, ay, este pasó por al lado mío y no me saludó. Ay, el líder no me llamó. Ay, la hermana me miró mal. Cuando guardas ofensa, esta falta de perdón provoca que siempre estemos a la defensiva. Nunca podemos construir relaciones sanas, nunca podemos construir relaciones en amor, porque creemos que todas las personas van a actuar de la misma manera que aquella que nos lastimó, que van a actuar de la misma manera que aquella que nos ofendió, que van a actuar de la misma manera que aquella que nos engañó. Y eso no detiene el río del otro. El estar ofendidos, el tener falta de perdón, no detiene el río del otro, detiene nuestro río. El estar enojado con el otro y hablando mal del otro, porque cuando habla mal de nosotros, nosotros queremos decir algo peor. ¿O no? No me pasa a mí. Cuando nos quieren ofender, nosotros queremos ofender peor. Queremos lastimar el doble de lo que hemos sentido esa herida. Queremos reaccionar con una forma aún mayor de la que han reaccionado con nosotros, para demostrar que a nosotros nada nos hiere, nada nos lastima, cuando esa actitud nos destruyó. Y como esa actitud nos destruyó, guardamos la ofensa para ver de qué forma voy a lograr que el otro se sienta aún peor de lo que me sentí yo. Para que el otro se duela aún peor de lo que me dolí yo. ¿Sabes qué quiero decirte, iglesia? Que podrán venir a lastimarte. La Biblia no dice que no vamos a pasar por eso. La Biblia dice que vamos a pasar por eso. Podrán venir a lastimarte, podrán venir a ofenderte, podrán venir a querer castigarte con palabras, pero lo que no tenemos que hacer nosotros es guardar un corazón ofendido que detiene nuestro río, no detiene el río del otro. Y lo que quiere hacer Dios es que corra y brote el río de agua de vida. Así que si han querido venir a obstruir tu río con mentiras, con engaños, con palabras que te hirieron, con palabras que te lastimaron, ahora en el nombre de Jesús vamos a ser de aquellos que perdonan toda ofensa para liberar el río de Dios que está dentro nuestro y que eso corra dentro de nuestro ser. Tiene que correr el río de Dios dentro de nuestro ser. Gloria a Dios. Tiene que correr ese río.
Cuando dejas que el río de Dios fluya dentro tuyo, comenzás a sentir cosas que no sentías. Comenzás a sentir como un entusiasmo. Entusiasmo es Dios metido adentro. Comenzás a sentir vida. Te comenzás a sentir libre. Si hay áreas en las que vos decís, no me siento completamente libre, es porque tenemos que liberar el río de las aguas de Dios que están dentro nuestro. Si sentís que tenés otra oportunidad. Por eso el castor no quiere que te des cuenta de eso. Este demonio no quiere que te des cuenta de que tu río está trabado. No quiere que te des cuenta de que tu río está obstruido por estas cosas. Porque si te das cuenta, descubrirás el potencial de Dios que hay dentro tuyo. Y el enemigo lo que quiere hacer constantemente es que no descubramos el potencial de Dios que hay dentro nuestro. Por eso hay ríos que están siendo completamente liberados en este momento. Sé que Dios en esta mañana va a orar con liberación. Va a haber liberación. Porque Él está liberando el río de sus hijos y de los que creen en Él. Va a decir, ¿por qué no tengo fruto? ¿Por qué estoy detenido? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Y es que estaba bloqueado tu río. Con los líderes podía hablar esto. Dios me hablaba acerca de Ezequiel 47, 1 al 5. Dice, aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego pasaba por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeaba todo el templo por parte de afuera. Me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver también que por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este. Tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar al oriente. Y el agua que brotaba me llegó hasta los tobillos. Enseguida midió 500 metros y nuevamente ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura, midió 500 metros más y la corriente era un río muy hondo que no podía cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Y les explicaba que el castor en una comunidad viene con pensamientos tales como cuando el pastor da una dirección, los pensamientos dice, ¿esto va a ser? Cuando el pastor dice, o el líder dice, vamos a abrir una arca nueva, vamos a comenzar en este barrio, vamos a ir y ganar a aquellos, vamos a hacer que esta comunidad crezca, el pensamiento es, ¿para qué? Donde está el castor, impide fluir el río de Dios, porque cambia el ambiente espiritual.
de bendición a destrucción. Y dice en Ezequiel que el agua estaba en el templo, que a medida que él paseaba por el templo, el agua iba en aumento. No dice que el agua iba bajando o iba disminuyendo, que el agua no estaba estancada, que el agua en el templo venía en aumento. Así que llegó un momento que el agua le llegó a los tobillos, y a medida que se iba metiendo, a medida que se iba sumergiendo dentro del templo, el agua le llegó a las rodillas, a la cintura, y llegó un momento que tenía que nadar en el río. Quizás estás viniendo por primera vez y el agua te está llegando a los tobillos. Quizás comenzaste a venir un poquito más y te sumaste un arca y el agua te está llegando a las rodillas. Quizás dijiste, bueno, ahora quiero empezar a liderar, y el agua te empezó a llegar a la cintura y dijiste, bueno, ahora voy a avanzar un poquito más, y abriste tu arca y comenzaste a meterte enseñando la palabra de Dios. Comenzaste a venir todos los cultos como un culto a la mañana y te estás sumergiendo en el río de Dios, te estás sumergiendo en el río que Dios está preparando para vos. Estás sumergido en el río de su presencia, y eso te lleva a nadar en las aguas. Quiere decir que si no estás avanzando, que si decís todavía tenés un año en la casa y decís todavía siento que el agua me llega por los tobillos, quiere decir que hay castores que están obstruyendo el río. Y en esta casa, a partir de que entres por la puerta, el río te va a meter para adentro. Entonces ya no, el tiempo ya no va a ser tu tiempo. Vos decís, bueno, mi tiempo es en un año, voy al arca. A los 3 meses veo si abro mi arca. Y como estamos metidos en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios, no van a ser tus tiempos, así que no le pongas tiempo a Dios. Cuando aprenda de la palabra, cuando aprenda a dar un arca, no es cuando aprendas. Dios ya te metió en el río y no quiere que solamente te mojes las patitas en su río. Dios no quiere que solamente te laves los pies en su río. Dios no quiere que solamente te llegue hasta las rodillas. Dios apenas cruces esa puerta, te va a meter en el río para que tu río fluya, para que tu río corra. El río te va a arrastrar a su presencia. El río nos va a arrastrar hacia el altar, pero no para que seamos aquellos altivos que comiencen de acá a dar la palabra con altivez, sino que nos va a enseñar a que seamos de aquellos que este altar lo usemos para derramar nuestras lágrimas delante de Él por aquellos que necesitan que el río de Dios brote en su ser. Oh, iglesia, nosotros no seremos una iglesia de plataforma. Una iglesia de plataforma que solamente quiera estar acá arriba para ser alguien. Seremos gente que busque en la plataforma y el altar para derramar nuestras lágrimas delante de la presencia del Rey de Reyes, para que otros sean alcanzados por el río de Dios, para que otros vengan al caudal del río de Dios, para que nuestra familia sea arrastrada por ese río y venga para este lado y no que quede estancada del lado donde están trabajando los castores, donde nuestra familia a través de nuestro río sea acompañada, así como está cayendo el agua de esta imagen.
serán arrastrados hacia su presencia, siempre y cuando nosotros creamos en Él y de nuestro ser corran ríos de agua viva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No serán arrastrados porque los apuremos, no serán arrastrados porque lo hagamos con nuestra fuerza, no serán arrastrados porque nosotros le digamos lo que tienen que hacer. Serán arrastrados porque el río de Dios nos acompañará donde nosotros vayamos y el mismo Espíritu Santo los arrastrará hasta su casa, los arrastrará hacia su presencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que su familia, su barrio, su ciudad sea alcanzado por los ríos de Dios? Nosotros somos ese río. Vos sos ese río. Decirle al que está a tu lado, vos sos ese río. Gloria a Dios. Este versículo no está, porque estábamos viendo, le pedí a Mile a ver cómo es tu Biblia. Quería ver la Biblia de Mile. Y de repente abro en esta hoja de Apocalipsis 22 y dice esto: luego el ángel me mostró un río de agua de vida. No es casualidad, ¿o no? Es el mismo Dios. Claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y corría por el centro de la calle principal. ¿Cuántos estuvieron en el aniversario? ¿Qué dijo el pastor? Que lo hicimos en aquel lugar, que Dios nos abría una puerta para la ciudad. Así que el río cristalino que salía del trono de Dios corre por el centro de la calle principal de esta ciudad. El río de Dios está corriendo por las calles principales de esta ciudad. Así que somos los encargados de que ese río no sea obstruido. Somos los encargados de decirle a aquellos que están afuera: el río de Dios está corriendo por esta ciudad. Te aconsejo que te metas, porque si te metes va a fluir agua de río de vida dentro de tu ser. Gloria a Dios. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Construiremos una nación, la semilla. Construiremos una nación sana en el río cristalino. Por eso debemos quitar todo lo que está obstruyendo. Si quieren acompañarme los chicos. Debemos quitar todo lo que está obstruyendo nuestro río. No es tiempo de estar con rencores, no es tiempo de estar con falta de perdón, no es tiempo de estar con aflicción, no es tiempo de estar con ansiedad, no es tiempo de estar con ofensas en nuestro corazón, sino que es tiempo de liberar nuestro río. Fuimos elegidos como comunidad para liberar nuestro río y proteger el río que está corriendo en las calles principales de la ciudad que Dios nos está entregando.
Dentro tuyo hay un río que no puede ser detenido. Sé que estás sintiendo ese río porque el que te trajo fue el Espíritu Santo. Porque quiere que ese río siga brotando. Sigue brotando el río de Dios en tu vida. ¿Cuántos quieren recibir del río de Dios y quitar todo lo que quiere obstruir ese río?